Entonces estábamos en capítulo 3, viendo las tres historias del capítulo. Si ustedes recuerdan, la primera historia era de Otniel ben Klaz, que eso es lo que comenzamos a ver. La segunda de Ehud ben Gera, y la tercera es de Shamgar ben Anat. ¿Ok? Entonces, la historia de Otniel ben Klaz no tiene muchos detalles. Vamos a leerlo aquí en el morado, que dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Dios y olvidaron al Eterno su Dios, y sirvieron a los Baalim y a las imágenes de Asherá, y la ira de Dios se encendió contra ellos. O sea, es el ciclo que hablamos. El primero es el pecado, ahorita el castigo, y los vendió en manos de Kushan Rishataim. Eso es el castigo, rey de Aram Naharaim, y sirvieron los hijos de Israel a Kushan Rishataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Dios, eso es la Teshuvah, ¿no? Viene después de Teshuvah. Y Dios levantó un libertador, los hijos de Israel, y los libró. Esto es a Otniel, hijo de Knaz, hermano menor de Caleb. Eso es la salvación. Y el espíritu de Dios vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la guerra. Y Dios entregó en su mano a Kushan Rishataim, rey de Aram, y prevaleció su mano contra Kushan Rishataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otniel, hijo de Knaz. Esa es la historia, que no nos dice muchos detalles, solamente todo este ciclo que vimos, terminando con 40 años de paz. Lo que comenzamos a ver es que este Kushan Rishataim, bueno, aquí es el resumen de las tres historias. Tenemos Otniel con todos los pasos, Ehud con todos los pasos, y Shamgar ben Anat solamente habla sobre la salvación. ¿Y quién es el enemigo? Aram Naharaim está aquí en el norte, Ehud, vamos a ver que es aquí en el este, y Plishtim están aquí en el sur. Los tres son fuera de la tierra de Israel, o sea, fuera de los lugares que habitaban los judíos. El juez es de la tribu de Yehudá, Binyamin y Leví. Tiempo de esclavitud 8, 18 y un tiempo desconocido. Y la paz es de 40, 80 y un tiempo desconocido. Shamgar ben Anat, vamos a ver. Entonces, eso es como el resumen de las tres historias. Y luego, bueno, esas son las zonas. Y luego comenzamos a ver esta historia con más detalles. Y mencionamos que ese nombre de Kushan Rishataim parece un poquito raro. Kushan es a lo mejor negro, la palabra Kushi, y Rishataim en hebreo significa dos maldades. Entonces parece un poquito raro que una persona se llama Resha, Rishataim, Roa, o sea, los idiomas del Oriente cercano son parecidos, los idiomas. Entonces, si es en hebreo, Rishataim es Resha, entonces debe ser algo parecido en estos idiomas. ¿Por qué uno se llama a su nombre, va a llamar a su hijo, perdón, el nombre de Rishataim? Claramente no es el nombre de que mamá le dio. Y también el lugar, Aram Naharaim, está un poquito lejos. ¿Por qué vienen hasta Israel para conquistar? Bueno, entonces comenzamos a ver que primero a lo mejor es un juego de palabras parecidas, o sea, de nombres parecidos, que a lo mejor no es Kushan Rishataim, sino Kusha o Kasha Rishati, que era un nombre de esta zona de Mesopotamia, y el Tanaj está jugando con los nombres para también transmitir una idea. Entonces, no fue nada más una lucha entre naciones que hay mucho durante la historia. Si aquí viene algo, cambia el nombre para decir que aquí hay maldad contra Israel. No es nada más una conquista de, vamos a decir, de aspiraciones territoriales de su parte. Entonces, eso es el origen del nombre. Pero entonces vemos un midrash que parece raro, que dice, de hecho, no estamos hablando sobre una persona desconocida, estamos hablando sobre una persona que ya conocemos muy bien. Dice el Taná, el mismo es Beor. Beor es el padre de Bil'am Rasha. Entonces ya Rasha, ya lo llamamos Rasha como Rishataim. El mismo Beor es Kushan Rishataim, esa misma persona. Y es la misma persona como otra persona muy conocida, Lavan Aramí. Entonces, ¿por qué no le llama, por qué el Tanaj no dice nada más Lavan?
porque Kushan Rish'ataim que hizo dos maldades. Uno de los días de Jacob, que Labán, ya vamos a ver cuál fue su pecado, pero Labán bikesh la'akor et hakol, quiso terminar con el pueblo judío. Y otra en los días de los jueces. Otra explicación, esclavizó a Israel y transgresó el juramento. ¿Qué juramento? El juramento que hizo Labán a Jacob. Que yo no voy a pasar esta piedra para ti, contra ti, para mal, y tú no vas a pasar esta piedra. Es una piedra como una señal del pacto que dice que aquí no puedes pasar. Entonces, este mismo hizo dos rishuyot, dos maldades. Entonces, eso es lo que dice la Gemara, que como dijimos, parece muy raro. ¿Qué tienen en común estas tres personas, Beor, Kushan Rish'ataim y Labán Aramí? Tienen en común el lugar de donde vivían, que es Aram Naharaim. Labán Aramí viene de Aram, Kushan Rish'ataim era el rey de Aram Naharaim, y Bil'am ben Beor, vemos en el versículo que dice, Min Aram yancheni Balak. No recuerdo exactamente la palabra, pero dice que en uno de sus profecías, Bil'am dice, Balak me llamó desde Aram. De aquí aprendemos que también vivía en Aram. Entonces, tienen en común los tres el mismo lugar de nacimiento, pero aparte de esto, no se entiende qué tienen en común estos tres. Primero, las épocas son muy diferentes. Labán Aramí vivía en la época de ¿quién? De Jacob. Moshe Rabenu, que vivía en la época de Bilam, son 6, 7 generaciones después, 200 años después, 150, no importa, pero muchos años después. Y Kushan Rish'ataim estamos hablando en una época más tarde todavía. Bueno, debe ser por lo menos 300 años, no sé, 200, 300 años de diferencia entre Labán Aramí y Kushan Rish'ataim. ¿Y cómo puede ser que es la misma persona? Es un comentario, no es una kushia, porque sí sabemos que puede ser que hay gente que vivía muchos años. Conocemos, por ejemplo, la historia de Pinhas, que si contamos los años que aparece en el Tanaj, aparece durante cientos de años, y allá sí es en su propio nombre. El Tanaj lo llama Pinhas, y sabemos que debe ser la misma persona. Aquí no es un midrash. Pero generalmente está difícil entender por qué los Jajamim en el midrash relacionan entre estas tres personas. Y también este malo que hizo Labán no está muy claro qué quiere decir. Nosotros leemos en la Agadá de Pesach, Seulmad, ma bikesh Labán Aramí לעשות ליעקב אבינו. Aprende qué quiso Labán Aramí hacer a nuestro patriarca, nuestro padre Jacob. שפרעה לא גזר אלא על הזכרים. פרעה hizo un decreto contra los hombres. ולבן ביקש לעקור את הכל. לבן quiso exterminar con todo. Y ahora, cuando leemos en el Tanaj, no encontramos un lugar que Labán de verdad quiso matar a todos. ¿Dónde está escrito que Labán quiso terminar a todo, exterminar a todos? Entonces, la Agadá trae un versículo. El versículo dice, Aramí Oved Avi. Aramí Oved Avi, que es el Aramí, que es Labán, que quiere perder a mi padre. O sea, perder no es perder, es más bien terminar con mi padre. Entonces, también el versículo no está claro. ¿En dónde vemos que Labán quiso matar a Jacob o matar a todos? Entonces, la única historia que nos puede ser algo parecido es la historia que Labán persiguió a Jacob. Cuando Jacob escapó de Aram Naharaim para regresar a la tierra de Israel, está escrito que Labán estaba como persiguiéndolo y que Hashem advirtió a Labán que no haga nada a Jacob. De aquí aprendemos que quiso hacer algo, pero ¿qué es este algo? No está claro. Que de verdad quiso matar a Jacob y a toda su descendencia. Hay que recordar que las esposas de Jacob son las hijas de Labán y que los hijos de Jacob son los nietos de Labán. Entonces, ¿Labán quiso matar a sus hijas y a sus nietos? Eso es realmente lo que quiso hacer Labán, que está escrito Aramí Oved Avi, que quiso exterminar con todo el pueblo judío. Entonces, todas estas historias hay que aclarar, pero más que todo aclarar la conexión. ¿Dónde encontraron Jajamim conexión entre estas tres figuras? O sea, nosotros destacamos
que no está claro la relación con Kushan Rishatayim y Labán, pero tampoco está claro cuál es la relación entre Labán y Beor, el padre de Bilam. ¿Por qué Labán y Beor están conectados? ¿Cuál es la relación, aparte de vivir en el mismo lugar? Entonces, comenzamos a ver que hay un punto en donde sí hay una conexión entre Labán y Bilam. Los dos adivinan. ויאמר אליו לבן, אם נא מצאתי חן בעיניך, ניחשתי, ויברכני השם בגללך. En este encuentro entre Labán y Jacob está escrito que Labán le dijo a Jacob, por favor, yo adiviné, o sea, hice algo de magia, lenajesh, adivinar, y yo sé, ויברכני השם בגללך, que Hashem me bendijo por tu mérito. Entonces, esta adivinación de Labán lo encontramos también en Bilam. Bilam está escrito que quiso maldecir al pueblo judío y al final bendijo, por Hashem lo olvidó, lo obligó a bendecir en lugar de maldecir. Y entonces está escrito que él trató una vez, no pudo, trató segunda vez, no pudo. En la tercera vez está escrito, וירא בלעם כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. בלעם vio que es bueno en los ojos de Hashem bendecir al pueblo judío, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים. Entonces cambió su camino y no caminó o no se dirigió hacia נחשים, adivinaciones. Entonces vemos que los dos tienen que ver algo con lenajesh, adivinar. Eso es una relación que hay entre ellos. Segunda relación, vemos que quisieron hacer el mal al pueblo judío y Hashem habló con ellos en la noche para advertirlos que no lo hagan. ויבוא אלוהים אל לבן הארמי בחלום הלילה. Vino Elohim a Labán en el día antes de su encuentro con Jacob, y en el sueño de la noche, ויאמר לו, ישמר לך, ten cuidado, no hables, פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע. No puedes hablar nada, sino lo que yo te digo. O por lo menos no puedes hablar contra Jacob. Y el Bilam está escrito casi en las mismas palabras, ויבוא אלוקים אל בלעם, y vino Elohim con Bilam, igual, como ויבוא אלוהים אל לבן, ויבוא אלוהים אל בלעם. לילה, היה es בחלום הלילה, כי es לילה. ויאמר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך איתם, ואך את הדבר אשר ידבר אליך, אותו תעשה. Tú puedes ir con ellos, pero yo nada más te digo, solamente tú puedes decir nada más lo que yo te digo que puedes decir. Entonces vemos algunas cosas, alguna relación entre Bilam y, Bilam, que es el hijo de Beor, y Labán, aunque otra vez digo, esta relación o esta conexión parece un poquito débil para decir que es la misma persona. Entonces vimos que según el Pshat, Ibn Ezra dice, Bilam no es Labán. O sea, no puede ser que Bilam y Labán es la misma persona. Es posible que el Derash es porque adivinaba como él. Hay una relación entre ellos que hacían la misma acción, ya que todas las palabras de nuestros maestros son verdad, todas las palabras de Jajamim son verdad, entonces cuando dicen que Bilam es Labán, sí dicen la verdad, pero en una forma, podemos decir, simbólica. Y eso es una regla general. Muchas veces lo encontramos en el Tanaj o en los Jajamim. Midrash dicen, esta persona es la misma como esta persona misma como esta. El ejemplo más famoso es Eliyahu u Pinchas. Pinchas es Eliyahu Hanaví. Otra vez hay diferencia de siglos y generaciones entre Pinchas y Eliyahu. Jajamim dicen que es la misma persona. Entonces, digo, a mí no me da miedo o... Yo no digo que es problema pensar que es la misma persona y que una persona vivía cientos de años. O sea, puede ser cosas que son milagrosas, hay cosas que son sobrenaturales, pero también es lógico lo que dice aquí Ibn Ezra, también es lógico. Ibn Ezra dice, mira, no tienes que tomarlo literalmente. Cuando Jajamim dicen que es la misma persona, quiere decir que tienen algo en común. Tienen algo en común y eso es lo que Jajamim nos quieren enseñar. Tienen que entender que, por ejemplo, la lucha espiritual que tiene Labán contra Jacob es la misma lucha espiritual que tiene Bilam contra Moshe o contra el pueblo judío,
Y es la misma lucha espiritual que tiene Kushan Rishatayim contra el pueblo judío. Tienen que entender la misma idea. Es decir, nos ayudan a entender cuál es la historia de Otniel Ben Knaz. Nosotros solamente vimos el pueblo judío hizo pecado, llegó el castigo y Otniel Ben Knaz lo salvó, pero tiene algo más allá de esto. ¿Cuál es el problema, podemos decir? ¿Cuál es la debilidad espiritual de esta generación? Que justamente allá es donde pudo entrar este rey Kushan Rishatayim. ¿Cuál es la maldad de Kushan Rishatayim que a lo mejor tenemos que aprender de ello? Eso es el punto que Jajam nos quiere enseñar. Si es la misma persona, no es tan importante. Lo importante es entender qué Jajam nos quisieron enseñar. ¿Cuál es este punto de discusión o de diferencia entre el pueblo judío y Lavan aramí? De la misma manera, cuando decimos que Pinhas es Eliyahu, quiere decir que tienen alguna característica en común los dos y que tenemos que aprender esto. Hay algo parecido en Eliyahu, parecido a Pinhas, y de eso es lo que tenemos, es lo que los Jajamim nos quieren enseñar. Entonces, eso es lo que tenemos que investigar ahorita, cuál es el punto en común que nos enseña la idea de cuál era la lucha de esta generación de Otniel Ben Knaz. Y aquí podemos ver algo más en común que tiene Lavan y Bilam. Entonces vemos dos versículos. En este mismo encuentro que mencionamos antes, entre Jacob y Lavan, dice al final hicieron el pacto. Jacob y Lavan hacen el pacto, y Lavan dice las siguientes palabras. Como dijimos, pusieron una piedra como una matzeva, como una señal que no van a pasar. Cada uno, o sea, Lavan no va a pasar esta piedra para hacer mal a Jacob, ni Jacob va a pasar esta piedra para hacer mal a Lavan. ¿Y quién será el testigo? Entonces, Lavan dice, vamos a hacer un juramento en los dioses. Dice, Elohe Abraham, ve Elohe Nahor ishpetu benenu. O sea, el testigo o el aval, ¿no? El que responsabiliza este comportamiento, este juramento entre ellos, es el Dios de Abraham y el Dios de Nahor. O sea, Labán hace comparación entre Dios verdadero y el Dios falso, el Dios de Nahor. Y después dice, Elohe Aviem, y también el padre de su padre. O sea, ¿quién era Nahor? Fue el hermano de Abraham. ¿Quién era el padre de Abraham y de Nahor? Terach. Entonces, Labán aquí dice, tenemos el Dios de Abraham, tenemos el Dios de Nahor, y también tenemos el Dios de su padre, que debe ser común entre ellos. O sea, si Abraham tiene un Dios y Nahor tiene un Dios, y los dos son hermanos, los dos hermanos tienen un Dios más allá que los dos, que es el Dios de su padre, que es el Dios de Terach. Entonces, lo que quiere hacer Labán aquí es decir, bueno, ustedes tienen su religión, nosotros también nuestra religión. No hay realmente diferencia entre los dos. Las dos son iguales. Uno es para ustedes, otro es para nosotros, pero realmente no hay diferencia. En otras palabras, eso yo pienso el punto principal que tenemos que aprender de esta historia, quiere borrar la diferencia entre el pueblo judío y las otras naciones. Es decir, no hay diferencia, todos somos iguales. Es como ser cosmopolítico, ¿no? Hay diferencias, podemos decir, diferentes tonos en la realidad, diferentes aspectos de la realidad, y cada uno representa su aspecto, y todos somos una parte de una humanidad grande, igualita, ¿no? Que hay igualdad entre todos. Y tiene un punto de verdad, o sea, es verdad que hay diferentes aspectos en una realidad, que todos somos importantes y todos tenemos nuestra función en el mundo, o sea, también las naciones, también los pueblos judíos, pero lo que es especial en el pueblo judío, que es el pueblo elegido, es que tiene a Elohe Abraham, que Elohe Abraham es totalmente distinto de los demás dioses, o sea, no existen los demás dioses. Y el Dios verdadero es nada más el Dios de Abraham. Y cuando queremos borrar esto, y decir que no hay diferencia, puede ser judío, puede ser cristiano, puede ser musulmán, todos somos iguales, eso es el problema de anular la elección divina en el pueblo judío, anular lo que se llama Am Segula, el pueblo elegido. El mismo podemos ver en
en Bilam, cuando quiso maldecir al pueblo judío. Jajamim dicen que de las bendiciones de Labán, perdón, ya me equivoco entre ellos, de las maldiciones de Bilam, podemos aprender sobre, otra vez, de las bendiciones de Bilam, podemos aprender cuál sería la intención, cuál fuera la intención de sus maldiciones, en qué nos quiso maldecir. Y entonces, aprendemos de las bendiciones la intención oculta de Bilam, o el problema de Bilam con el pueblo judío. Entonces, ¿qué dice Bilam? Vamos a ver en esta bendición. Dice, Vaisame Shalom Vayomar, dijo su discurso, su palabra. Min Aram yanjeni Balak Melech Moab. Eso es lo que dijimos anteriormente. Me llamó, desde Aram me llamó Balak Melech Moab. Me arreque de los montes del este. Leja arali Jacob u leja zoama Israel. Ven, por favor, para maldecir al pueblo judío, a Jacob y a Israel. Entonces, Bilam pregunta, Ma ekov lo kavo él, uma ezom lo zaam Hashem. ¿Cómo puedo yo maldecir si Dios no maldijo? ¿Y cómo puedo yo enojarme con ellos, o prender el enojo de ellos? Lo zaam Hashem, que Dios no se enojó con ellos. ¿Y por qué esto pasó? Lo veo la cabeza de los roques, del roque, ¿no? De piedra, y de las lomas lo voy viendo. Y ahora llega aquí el punto importante. En Am levadad ishkon, uvagoim lo itchashav. Un pueblo que vive, que mora solo, y no se considera y no se cuenta entre las naciones. O sea, la bendición especial del pueblo judío, que es separado de las naciones, que es distinto de las naciones. Eso fue bendición. De aquí aprendemos cuál sería, o cuál tenía que ser la maldición de Bilam, Chas v'Shalom, si Hashem no nos hubiera ayudado, que el pueblo judío sea como todas las naciones. Esa es la maldición más grande que nos puede llegar. Cuando perdimos nuestra particularidad, cuando perdimos nuestra característica especial, cuando ya no somos el pueblo elegido, cuando somos como todas las naciones, eso es el problema número uno que tenemos que enfrentar. Y esa es la maldición más grande que tenemos que superar. Y aquí regresamos a la historia de Labán. Cuando Labán quiso hacer mal a Jacob, ¿cuál fue el mal que quiso hacer? Podemos ver del versículo. El versículo dice, Abanot bnotai ve'abanim benai v'chol asher ata roe lihu. O sea, dice Labán a Jacob, las hijas son mías, y los hijos, o sea, los nietos son míos, y todo lo que ve es mío. Lo que quiso realmente hacer Labán, y eso significa arrancar a todo, o sea, terminar con todo, es tomar las hijas y los hijos y hacerlo suyo. Suyo quiere decir de su religión, de su cultura, de su manera de vivir. Y eso es exterminar al pueblo judío. Lo que quiso hacer es borrar esta barrera, esta diferencia, esta distinción entre el pueblo judío y las demás naciones. Terminar el pueblo judío, Aramí Oved David, terminar con el pueblo judío se hace, la mejor manera de hacerlo es a través de asimilación. Lamentablemente es un problema que hoy en día enfrentamos, tiene un término que es polémico, se llama Shoah Shketa, el holocausto silencioso. Es polémico este término porque decimos no hay nada que es comparable con la Shoah, con el holocausto. Eso la verdad es otro nivel de tragedia, no tienes que comparar, no tienes que decir que nada es igual como el holocausto. Es algo que es único, no es comparable con nada, pero en algún sentido tiene algún sentido esta comparación. Lo que decimos que es el holocausto silencioso es el hecho que perdimos una cantidad enorme de judíos por la asimilación. Y la razón principal de esta pérdida es porque queremos ser como todas las naciones. Cuando no hay diferencia, cuando no hay distinción, entonces nos asimilamos. Es lo más natural. ¿Por qué se llama el holocausto silencioso? Porque hemos perdido desde la Segunda Guerra Mundial, hemos perdido más judíos por asimilación que por el holocausto, podemos decir por guerras o persecuciones o matar judíos por los judíos. Perdimos más gente
en esto. Entonces, eso es Arameo ve David. La gran maldición de Bilam, la gran maldición o las malas intenciones de Bilam eran borrar el pueblo judío como pueblo elegido, como pueblo especial de Dios. Ahora solamente nos queda conectarlo con Kushan Rishatayim. Kushan Rishatayim era el primer enemigo del pueblo judío entrando a la tierra de Israel. Y como vimos también en las clases pasadas, ¿cuál fue el gran reto del pueblo judío? No asimilarse dentro de las demás naciones. Podemos decir, el gran Yetzer Hara de esta época era ser como todas las naciones. Dijimos, conectarnos con los kenanitas, ser parecidos a ellos, adaptar su cultura, y después llega sus dioses, su manera de vivir, su manera de comportar. Todas estas cosas era la gran tentación. Y eso es lo que representa Kushan Rishatayim. Y este problema acompaña al pueblo judío hasta la época de los reyes, porque también en la época de los reyes era lo mismo. Cuando el pueblo judío vino con Shmuel Naví, Shmuel el profeta, y pidió un rey, Shmuel se enojó con ellos. ¿Por qué? Porque entendió, y fue correcto lo que entendió, que la razón que quieren un rey es porque quieren ser como todas las naciones. Ni que queremos ser como las demás naciones. Y eso es la palabra que también le dicen el pueblo judío. Necesitamos un rey como todos los demás. Como todos los demás tienen un rey, nosotros también queremos un rey. Y eso es la razón que Shmuel se enojó. Dijo, no somos como todas las naciones. ¿Quién es nuestro rey? Nuestro rey es Dios. Es una pregunta, si necesitamos un rey o no necesitamos un rey. Pero seguramente, si lo necesitamos, no lo necesitamos para ser como todas las naciones, sino al revés, para no ser como todas las naciones. Y eso fue el problema del pueblo judío cuando acercó con Shmuel Naví para pedir un rey. Y eso fue también aparentemente el reto grande del pueblo judío en esta generación. Quisieron ser como todas las demás naciones, como todas las demás personas. Y eso fue aparentemente la debilidad que atrajo a Kushan Rishatayim. Kushan Rishatayim vino desde lejos porque sintió que aquí hay un problema espiritual. Y entonces Hashem manda al pueblo judío. ¿Quién manda? Manda a Otniel ben Klaz. Ok, vamos a ver. Entonces, Otniel ben Klaz. Y Dios levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otniel, hijo de Knaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Dios vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la guerra. Y Dios entregó en su mano a Kushan Rishatayim, rey de Aram, y prevaleció su mano contra Kushan Rishatayim. Aquí vemos que hay varias etapas. Dice, el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Qué significa el Espíritu de Dios vino sobre él? Vamos a ver. Y juzgó a Israel. También juzgó. Dijimos que juzgar no es un juicio, es liderar al pueblo judío. Y después nada más salió a la guerra. A lo mejor todo junto. Lideró con el Espíritu de Dios saliendo a la guerra. Pero podemos verlo como tres etapas. Primero es el Espíritu de Dios vino sobre él, el Espíritu de Dios vino sobre él, juzgó, o sea, hizo un liderazgo, un cambio, un proceso de transformación dentro del pueblo judío, y luego salió a la guerra. Y Dios entregó en su mano a Kushan Rishatayim, rey de Aram, y prevaleció su mano contra Kushan Rishatayim. Ahora quiero explicar un poquito qué significa el Espíritu de Dios. Y bueno, y reposó la tierra 40 años y murió Otniel ben Klaz. Sobre el Espíritu de Dios tenemos dos explicaciones. Tirgum Yonatan ben Uziel, hizo una traducción de la Torah, de los Nevi'im a arameo, y él dice, cuando viene la palabra Ruach Hashem, Espíritu de Dios, él lo interpreta en varios lugares. Vamos a ver en las historias más tarde en este libro de Gidón, de Iftach, de Shimshon, y también en el siguiente libro de Shmuel, sobre Shaul, el rey Shaul, está escrito que le vino Ruach Hashem. En todos estos lugares, Yonatan ben Uziel traduce esta palabra diciendo espíritu de Gevurah. O sea, no estamos hablando sobre Ruach HaKodesh, sobre inspiración divina, sobre un tipo de profecía, sino un heroísmo. Maimónides, en el libro Moreh Nevuchim, habla sobre diferentes niveles de profecía. Dice, hay profecía de Moshe Rabenu,
hay profecía a nivel más bajo de los profetas, de Yeshaya, Yehezkel, etc. Hay profecía que es más bajo todavía, que se llama Ruach HaKodesh. Como explicamos en la primera clase, se habla, por ejemplo, en la manera que fue dicho el libro de Teilim, es Ruach HaKodesh, algún tipo de inspiración divina. Y dice Rambam que el nivel más bajo de profecía o de inspiración divina de Ruach HaKodesh es lo que se llama espíritu de Gvura. Es este tipo de... ¿Qué quiere decir? De repente uno encuentra dentro de sí mismo poderes fuertes. Un pueblo que es deprimido, que es perseguido, de repente se levanta y hay de repente heroísmo, fuerza, ánimo, valentía. Eso no es que Hashem te habla, Hashem te despierta. Eso es espíritu de Gvura. Y eso es normalmente cuando hablamos que Ruach Hashem estaba encima de Iftach. Iftach no era un gran Talmid Chacham. Entonces, no estamos hablando de una profecía. Estamos hablando que de repente tenía esta fuerza de salir a una guerra y de ganar a una guerra difícil. Eso es espíritu de Gvura. Pero en este caso, Jonathan no traduce en esta manera. El Tirgum Jonathan dice en este caso, sí espíritu de profecía. Cuando habla sobre el Otniel ben Knaz, hijo de Knaz, es espíritu de profecía. Quiere decir una conexión especial con Hashem. Y ahora regresamos a lo que vimos hace unas clases. Hace unas clases explicamos que la fuerza especial de Otniel ben Knaz era, o cuál fue algo especial que hizo, que él devolvió las halajot que fueron olvidados en los días de Moshe Rabenu. ¿Recuerdan lo que dijimos? Dijimos que en los días del luto de Moshe Rabenu se olvidaron 300 halajot, y hay una versión de 3000 halajot. O sea, se olvidaron algunas halajot, todos estaban en luto, nadie estudió Torah, y Moshe ya no está con nosotros, no está el gran maestro que lo sabe todo, y se olvidó. Y el pueblo judío estaba enojado con Yoshua bin Nun, que no recordó estas halajot, y está escrito, Veotniel ben Knaz exziram befilpulo. Otniel ben Knaz hizo un esfuerzo intelectual de estudiar de nuevo y pudo encontrar de nuevo todas las halajot olvidadas, todas las leyes que se olvidó durante el tiempo de luto de Moshe, Otniel ben Knaz las devolvió. Entonces, lo que vemos es, vimos que Rav Kook explica que hay algún tipo de estudio intelectual de esfuerzo humano y algún tipo de estudio de inspiración divina. Y él tenía los dos tipos de estudio, de un esfuerzo intelectual y una inspiración divina. Entonces, este espíritu de profecía que está escrito aquí, y lo que Otniel ben Knaz representa más que todo, es el estudio de la Torah. Eso, podemos decir, el punto de Otniel ben Knaz es estudio de la Torah. Y este espíritu de profecía viene de este estudio. Y si regresamos al tema, ¿cuál es el secreto o cuál es la llave de ganar esta guerra contra la asimilación? Entra esta guerra contra Kushan Rishatayim, Lavan Aramí y Bil'am ben Beor, que nos quieren terminar en borrar las barreras entre el pueblo judío y las naciones, borrar estas diferencias y hacernos asimilar. Me olvidé de mencionar antes, ¿cuál fue el consejo de Bil'am a Balak? Manda a las hijas de Midian, manda a las hijas de Moab para seducir a los hombres y asimilar, y así van a dejar a su Dios. No, es el mismo. O sea, el consejo de Bilam era borrar las barreras, las diferencias que hay entre el pueblo judío y las naciones, hacernos asimilar. ¿Y cuál es la llave de ganar esta guerra, de superar esta tentación? Sí, este reto espiritual que tenemos, el estudio de la Torah. Eso es la llave número 1 de ganar esta guerra. Podemos tratar de hacer muchas cosas, pero al final, si no estudiamos Torah, si no enseñamos a nuestros hijos Torah, que sea Alajot, que sea Midrash, que sea Tanaj, que sea cualquier cosa, la llave para ganar esta guerra, para ganar esta lucha espiritual, es estudio de la Torah. Y eso es el punto de Otniel ben Knaz. Y por eso el primer profeta, el primer juez de Otniel ben Knaz, que vino, tenía el espíritu de Dios, quiere decir a través del estudio, juzgó a Israel, o sea, lideró al pueblo judío de regreso al estudio de la Torah, y eso es lo que hizo que al final salió a la guerra, y también en la guerra física también pudo
tener la victoria, ¿no? Pudo vencer a Kushan Rishatayim. Pero todo esto es lo que representa esta historia, según este Midrash de Jajamim, es la lucha contra la asimilación, la lucha contra Bil'am, Lavan y Kushan Rishatayim, que la ganamos a través del estudio de la Torah. Bueno, eso fue la primera historia. Nos queda suficientemente tiempo para ver la segunda historia. ¿Ok? Comenzamos, pero no vamos a ver todo. Voy a ahora comenzar la segunda historia, que es la historia de Ehud Ben Gera. ¿Ok? Hasta ahora todo está bien sobre esta historia. La primera, ¿alguna pregunta o comentario? ¿No? No, gracias, Rab, todo bien. Ok, bueno, entonces, ¿recuerdan esta historia de Ehud Ben Gera? ¿Saben de qué es este dibujo? Aquí, ¿qué vemos? ¿Qué es esto? Es un rey. Y esta es una persona que le habla. Aquí no vemos el dibujo. El dibujo es como que está hablando, levantando la mano así. Pero ¿qué hace su segunda mano? Saca un cuchillo y lo va a matar. ¿Recuerdan la historia de Ehud Ben Gera? Aquí está mal escrito, ¿no? Ehud Ben Gera que sacó el cuchillo para matar al rey de Moab, el abuelo de Ruta Moabía. ¿No recuerdan? Eglón, ¿no? Eglón, Melech Moab, sí. Ok, vamos a ver la historia. Otra vez, hoy solamente vamos a ver la historia, vamos a ver los detalles técnicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó exactamente? No todo está muy claro allá. Vamos a ver la historia. Entonces, la historia comienza, volvieron los hijos de Israel, otra vez el mismo ciclo del libro de Shoftim, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Dios, y Dios fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Quiere decir, Eglón Melech Moab, juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, hicieron una coalición de enemigos. Y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Aparentemente aquí no nos da muchos detalles, pero aparentemente había una batalla grande, que el pueblo judío perdió esta batalla, y él entró y tomó la ciudad de las palmeras. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la ciudad de las palmeras? Lo mencionamos. Jericó. Sí, Jericó. Tomó la ciudad de Jericó. Y entonces, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de Moab, rey de los moabitas, 18 años. Ustedes recuerdan, Kushan Rishatayim fue 8 años, y en este caso es 18 años. Va empeorando, un poquito peor que antes. Bueno, aquí tenemos que entender unos detalles técnicos. Otra vez el mapa. Eso es la tierra de Israel. Aquí está Jericó, eso es el Yardén, el Yam HaMelach, eso es el sur de Israel. ¿Y dónde está Moab? Moab está aquí. Estos dos colores, aquí no vamos a entrar a las diferencias entre los dos colores, los dos son Moab. Y aquí más norte está Amón. ¿Quién más vive en esta zona? Aquí más abajo es Edom. Edom, Moab, Amón. En esta zona también, ¿quién vive? ¿Recuerdan? Las tribus de Gad y Reuben. ¿Sí? Las dos tribus están aquí y Menashe más arriba en el norte. ¿Y dónde están ahorita? No están mencionados. Entonces, Moab pide de su hermano, de su pueblo vecino Amón, que le ayuda. Y también a los amalequitas. Amalequitas están aquí en el sur, en el desierto de Judá hasta Egipto. No vamos a entrar ahorita a hablar sobre Amalek, pero según alguna teoría eran como beduinos que iban robando, matando y más que todo vendiendo esclavos. Tomaron esclavos de toda la zona y los vendieron en Egipto. Eso era su trabajo, uno de los peores trabajos que hay en el mundo. Y entonces, de aquí a la tierra de Israel están luchando a lo mejor contra Gad, a lo mejor contra las tribus que están aquí, en la zona de Benjamín, Yehuda, Efraín, eso es lo que están aquí. Y pasan el Yardén y conquistan a Jericó. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando Yoshua conquistó a Jericó, hizo una maldición que nadie la puede construir. Debe estar destruida como una señal.
Y entonces se quedó Jericó abandonada, y cuando entraron aquí, tomaron esta ciudad como su, podemos decir, su base de salida. Y de aquí controlaron toda la tierra de Israel. Está escrito que sirvieron los hijos. Era como una conquista, una ciudad, un base, campamento militar, en donde estaban todo el tiempo soldados para poder controlar la tierra de Israel. Y entonces así dominaban toda la tierra de Israel. La siguiente parte de la historia dice, y clamaron los hijos de Israel a Dios, y Dios los levantó un libertador, Ahud, hijo de Gerá, ben Binyamin, ben Hamita, o sea, de la tribu de Binyamin, el cual era zurdo. ¿Por qué es importante saber que era zurdo? Vamos a ver más tarde en la historia, este detalle tiene importancia. Aquí él nos cuenta la historia como planta pistas de lo que va a pasar luego. Y cada pista tiene importancia en la historia. Y entonces nos dice que era zurdo. Además, entre paréntesis, aparentemente los hijos de Benjamín, muchos de ellos eran zurdos. Está escrito que más tarde, en el final del libro, vamos a ver en la historia de Pileg el Bagivá que muchos de la tribu de Benjamín eran zurdos. Hasta hoy en día dicen, si alguien tiene familia de muchos zurdos, a lo mejor es de la tribu de Benjamín. Y entonces, los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Entonces, mandan un presente. Este presente puede ser de verdad una presente, o sea, como una señal de admiración. Quisieron, como decimos en México, hacerle la barba, ¿no? O sea, tener buena relación con el rey. A lo mejor también fue parte de la trampa, que vamos a ver más tarde. Pero algunas explican, yo pienso que es lo más lógico decir, eso fue el impuesto anual. Él controló toda la tierra de Israel, tienen que pagarle impuestos. Entonces mandaron el impuesto con Ehud ben Gerá. Y entonces Ehud ben Gerá está escrito, y Ehud se había hecho un puñal de 2 filos. Ya vamos a explicar qué significa 2 filos. De un codo de largo. Un codo de largo más o menos 30, 40 centímetros. Muy pequeño relativamente a los puñales, como una espalda, ¿no? Como un cuchillo. Entonces hizo un cuchillo pequeño, una espalda pequeño, espada, no espalda, espada pequeña, y de 30-40 centímetros. Y se la ceñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. ¿Por qué a su lado derecho? Era zurdo. Sí, porque era zurdo, exactamente. O sea, era el movimiento de sacar el zurdo es que está difícil si estás pegada a tu mano. Tienes que ponerlo del otro lado que te da el espacio para poder sacar la espada. Entonces tiene también 2 puntos. Primero es que la espada es muy pequeña y no sale de las tropas. Segundo, está en el lado no correcto. O sea, normalmente, aparentemente, los guardianos estaban buscando si tienes alguna espada en tu mano izquierda, porque toda la gente puso las espadas en la mano izquierda. Y entonces él puso en el lado derecho y fue algo que no lo buscaban allá. Era más fácil de esconderlo. Además, por su manera de ser y su tamaño, era fácil de caminar normal y no te molesta bajo de las tropas. Ahora vamos a explicar el tema de 2 filos. Esta espada era la común en esta época. Hasta mucho más tarde en la historia, eso fue la espada. Podemos ver que tiene un lado que es agudo y el otro lado no es nada. O sea, este lado no es agudo, de aquí no puedes matar. Este lado es el lado que mata. Entonces tiene una boca, se llama boca de espada. En hebreo hay un término que repite mucho en el Tanaj que dice lefi jereb. Mataron a todos lefi jereb, a la boca de la espada. ¿Qué quiere decir? En esto, en la boca de la espada. Eso es la boca de la espada. Eso fue la espada normal. Entonces pueden entender que es algo que está muy difícil ponerlo bajo de las tropas. Es algo que es grande, no es recto, no es algo que puedes poner en el pie y que no sale de los lados. Es algo que se puede ver fácilmente.
Cuando haces una espada pequeña y de 2 filos, está mucho más fácil. Vamos a ver otro detalle de la espada. Entonces, ¿qué es de 2 filos? Hay 2 explicaciones. Una explicación tiene 2 lados agudos, este lado y este lado. No creo que es la verdad, porque no tiene que llamarle 2 filos, 2 bocas. O sea, 2 filos, en hebreo, jerev pifiot, de 2 bocas. Y entonces, eso no son 2 bocas, son 2 lados, que cada lado tiene 2 bocas. Aparentemente, la explicación correcta es esta. Una espada que tiene 2 bocas de 2 lados, aquí, así. Aquí está agudo y aquí está agudo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta espada contra esta? Está más fácil ponerlo en el pie, esconderlo en el pie. Está pequeño y está recta. Y segundo, ¿cuál es el movimiento que hace para matar? No sé si me están viendo bien, pero con esta espada el movimiento es así. ¿Verdad? Es un golpe, que pones un golpe para cortar la cabeza o lo que sea. Con esta espada, ¿cuál es el movimiento que haces? Es apuntar, es así. Picar, podemos decir. No tienes que levantar la mano y bajarla, sino tienes que picar en esta manera. También hay otro detalle importante, se puede entrar todita. Toda la espada puede entrar dentro de la persona. ¿Ok? Vamos a ver más tarde por qué estos detalles son importantes en la historia. Entonces, la historia sigue. Él escondió una espada en su pie. Y entonces se entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió de los ídolos que están en Gilgal. Entonces, aquí otra vez tenemos que decir, aquí también hay un detalle que hay mucha discusión acerca de él. ¿Dónde fue toda esta historia? ¿Dónde estaba sentado el rey de Moab? Algunos dicen que estaba aquí en Jericó. Pero está difícil entender que el rey deja su reinado para vivir en un campamento. Más lógico que estaba en este lado. Estaba en Heshbon. Heshbon era la ciudad importante de Moab. O a lo mejor aquí en Rabat Moab. Porque Heshbon fue conquistada por el pueblo judío. Entonces ya no era moabita, Rabat Moab. Entonces está lejos. Es un detalle problemático en la historia. Vamos a ver. Entonces, lo que dice aquí es que él despidió de la gente que lo acompañó. Él no quiso poner en riesgo. Este plan que él tenía era muy, muy peligroso. Y él no quiso poner en riesgo a toda esta gente. Y entonces, él volvió con ellos hasta el Gilgal. Gilgal debe estar por aquí. No es Jericó, es una ciudad por aquí. En el Gilgal al inicio era el tabernáculo, era el centro del pueblo judío, uno de los centros del pueblo judío. Entonces, él volvió a toda la gente aquí, a la tierra de Israel, y regresó nuevamente a hablar con el rey de Moab, ¿okay? Para no arriesgar a todos. Mas él, esto es lo que dice el siguiente versículo, mas él volvió desde los ídolos que están en Gilgal, aparentemente otra muestra del estado espiritual del pueblo judío, y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. Entonces él regresa al rey y dice, tengo un secreto para decirte. Él entonces dijo, calla. Quiere decir, el rey dice, bueno, entonces que todo el mundo salga de aquí. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Ese detalle también es muy, muy problemático. ¿Cómo puede ser que un rey se queda solo, sin ninguna persona, con una persona que pertenece a un pueblo que claramente es el enemigo de Moab? O sea, era claro que los moabitas y los israelitas no son amigos, no son hermanos, son enemigos. El rey se queda solo con el líder del pueblo enemigo sin ninguna protección. Parece raro. Es interesante que Yosef ben Matityahu, Yosefos Flavius, el historiador judío que traicionó al pueblo judío y se juntó con los romanos, él escribió un libro de historia, él describe esta historia y dice que la relación entre Eglón Melech Moab y Ehud ben Gera era una relación muy larga, no era de una sola vez de que le entregó presente. Él dice que todo el tiempo
o sea, Ehud tenía este plan ya planificado desde hace mucho. Y él vino y se juntó, ¿cómo se dice? Hizo amistad con él. Y cada vez le trajo presentes, regalos, le trajo cosas, y le dijo cosas, y entonces aparentemente ya eran buenos amigos. Esa es la explicación de Yosefos Flavios. No está claro si tiene algún fuente de alguna tradición antigua o lo inventó, o que eso le pareció correcto. Pero en todos modos, este punto también parece difícil de entender. La explicación de Yosefos Flavios nos da una idea, a lo mejor eso es la solución. Y entonces el rey de Moab dice a todo el mundo, salgan todos de aquí, todos salen. Y se le acercó Ehud, estando él sentado solo en una sala de verano. O sea, estaba en un lugar un poquito alejado de todo. Y Ehud dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Aquí, él dice, tengo una palabra de Dios. O sea, una profecía o un mensaje divino. Y al escuchar esto, el rey está levantando de su silla. Este acto también es un acto de respeto. Y Jajamim hablan bien sobre Eglon Melech Moab por este acto. Dicen Jajamim que por respetar a Dios, aún con toda su maldad, y que salió contra el pueblo judío y todo, aún todo esto por respetar a Dios, tiene su recompensa. ¿Y cuál es su recompensa? Que de él salió Ruta Moabía. Y si seguimos adelante, de él va a salir el rey David. Y si seguimos un poquito más adelante, de él va a salir el rey Mashiach. A Mashiach también, hijo de David, hijo de Ruth, hija de Eglon Melech Moab. Entonces, por este acto de respeto hacia Hashem, bueno, eso lo dice Jajamim, es algo que tenemos que analizar después con más profundidad. Entonces, alargó Ehud su mano izquierda, otra vez, un movimiento no esperaba por el rey, porque normalmente para sacar una espada, ¿qué haces? Mandas la mano derecha. Derecha. Él mandó la mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se le metió por el vientre. Entonces, otra vez un movimiento que no es esperado, ni el lado ni el movimiento. El movimiento no es de matar así, sino es de picar. Y lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. No sé qué es el estiércol. La palabra hebrea es parshandata, que hay discusiones de qué se trata. ¿Ok? No importa ahorita este detalle. Entonces lo mató en esta manera, en una forma aparentemente rápida, que no pudo gritar, no pudo nada. Claramente esta escena llamó la imaginación o despertó la imaginación de muchos artistas durante la historia. Aquí tenemos varias mostraciones artísticas de esta historia. En todos vemos un rey muy, muy gordo al lado de su silla y que lo está metiendo esta espada de dos lados. ¿Ok? Y aquí está más exacto. Estas no son exactas porque está sentado. Y nosotros vimos que se levantó. Y aquí también está un poquito raro porque tenía que meter todo y cómo eso va a entrar. Pero esto es una historia que parece más exacto. También las ropas que se vistieron y el movimiento y que estaba parado. Entonces son diferentes presentaciones de esta misma historia. Y entonces mató al rey de Moab. Y salió Ehud al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo, una llave. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos de él, los cuales viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Cubre sus pies es una palabra bonita del Tanaj para decir que fue al baño. O sea, entendieron que hizo sus necesidades. Una de las explicaciones es que todo lo que salió de su vientre hizo un olor muy parecido a lo que hace cuando vas al baño, cuando haces necesidades. Y entonces ellos sintieron el olor y la puerta estaba cerrada, entonces pensaban, bueno, él está ocupado en sus cosas y no entraron.
Y habiendo esperando hasta estar confuso, o sea, ya pasó demasiado tiempo, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ehud escapó. Y pasando los ídolos, estos ídolos, o sea, ya pasó toda esta zona de enemigo, a salvo en Seirot, así se llama Seirot en el Tanaj. Y entonces, y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme porque Dios ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán y a Moab. Y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Vamos a explicar todo esto. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 40 años. Entonces vamos a ver un poquito esta historia. Él estaba escapando desde aquí Moab hasta aquí Jericó. Aún si suponemos que era varias horas hasta que encontraron su rey, todavía parece no demasiado tiempo. O sea, aquí debe ser un milagro para poder pasar todo esto. Si decimos que toda la historia fue en la ciudad de Jericó, es más lógico, pero todavía está difícil, porque es un mapa, o sea, hay aquí kilómetros entre Ar Efraim, hasta que toda la gente llegó desde Ar Efraim a la guerra, está mucho tiempo, o sea, todavía está difícil de entender este punto. También no está claro si todo esto fue planificado, o sea, la gente de Efraim, de Ar Efraim, que es esta zona, ¿sabía que eso es el plan? ¿O de repente los llamó a todos? Y si de repente los llamó a todos, o sea, tan rápido llegaron toda esta gente, o sea, lo que hay que entender, el rey murió. Hay mucha confusión. ¿Quién sería el heredor? Tomar el liderazgo, a lo mejor algunas luchas entre los hijos, algunas cosas. O sea, hay un balagán, un desorden en el pueblo de Moab, que el pueblo judío aprovecha para salir a una guerra. Ahora, ¿cuál es la guerra? La guerra más importante es llegar aquí. ¿Qué es aquí? El Jordán. Hoy en día aquí no hay ni una gota de agua. Pero en esta época el Jordán era imposible de pasar. Necesitaban un lugar que se llama Ma'abarot, el lugar de pasar. El lugar de pasar las Ma'abarot era aparentemente un lugar con un puente o algo así que es aquí. Pero lo que tenían que hacer el pueblo judío es cerrar esto, no dejar a los soldados que estaban en Jericó regresar a su pueblo. Toda esta gente que estaba en Jericó, de repente hay una rebelión, todos los que están alrededor están atacando la ciudad de Jericó. Anterior. Ok. Mientras toman aquí, no tienen cómo escaparse y aprovechan para matar todos estos 10,000 hombres de guerra. Y este golpe ya era demasiado para los moabitas y ya de esto se salvó el pueblo judío. Entonces, toda esta trampa, podemos decir, es matar al rey, provocar una confusión grande entre los enemigos, regresar a Israel, cerrar, podemos decir, el camino de ayuda, ya no hay camino de ayuda, y así exterminar con todos los enemigos que están en Jericó, que están dentro de la tierra de Israel.